Ya. Ese principio también de obligatoriedad es conocido como el pacta sunt servanda. Cuando ustedes escuchan el pacta sunt servanda es el principio de obligatoriedad. Pero, ¿por qué razón este principio se lo estudia ligado al principio de buena fe? Tiene un motivo que es muy lógico pensar. Cuando nosotros hablamos de un principio, recuerden que las cosas no son absolutas en ninguna circunstancia y tampoco en la teoría del derecho contractual. Las obligaciones son para cumplirlo, eso dice el principio de obligatoriedad. Son ley para las partes, son obligatorias, tienen fuerza vinculante, etcétera. Sí, pero también tiene sus límites. Y uno de los límites que la doctrina propone y exige a este principio de obligatoriedad, principio universal, es el principio de buena fe. Que dice la doctrina que este principio de buena fe debe antelar o anteponerse al contrato, debe mantenerse dentro de la suscripción del contrato y además, ¿sí? Debe pues estar vigente y ser reconocido posterior al contrato. Miren cómo se le da tanto énfasis e importancia a este principio de buena fe. Habíamos dicho en clases anteriores que la buena fe se presume, así como se presume el principio de inocencia, la buena fe se presume. Y toda aquella persona que quiera atacar el principio de buena fe tiene que demostrar y probar que existe lo contrario, existe una actuación de mala fe. En el otro curso que terminamos la clase, una compañera de ustedes decía, encontré aquí algo relativo en el Código Orgánico de la Función Judicial y decía el principio de buena fe procesal. Sí, tiene relación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa buena fe que acá se exige en la teoría del derecho contractual también se exige en otros ámbitos y en el procesal. Es uno de los más fuertes, o lo que más se citan, ¿no? Y hay personas que lo hacen de manera absoluta, claro, hay ciertas teorías, la teoría positivista normativista dice que el contrato por ley para las partes debe cumplirse. Otro análisis, como por ejemplo la teoría del poder de la voluntad, dice no, la voluntad tiene que ver con el sentimiento y no puede estar viciado, etcétera. Bueno, entonces, por grupo, les voy a dar un principio y ustedes lo van a desarrollar ese principio y lo van a relacionar con otros principios que ustedes puedan consultar y que yo para ayudarles, se los voy a decir ahorita. Existen el principio, aparte del principio de autonomía de la voluntad y el principio de buena fe, también el de la supremacía de orden público. Y se los voy a explicar brevemente. ¿Por qué este principio del orden público es tan necesario siempre tenerlo en mente? Porque también es otro de las limitaciones a la autonomía de la voluntad. Recuerden que vimos eso en una clase anterior, ¿no? Es decir, por más que yo quiera imponer mi voluntad, no puedo irme contra norma de orden público. Si la norma de orden público le da cierto tiempo para que una persona pueda reclamar sus derechos, yo no puedo irme en contra de esa norma pública y limitar ese derecho. Si le da 5 años, yo no le puedo decir, por más que acepte la otra parte, lo vamos a limitar a 1 año. Lo vamos a reducir a 2 años. No, si la norma dice 5 años, son 5 años. Entonces, esa supremacía del orden público también es un principio. Y vean que van contrastando con los otros principios, ¿no? ¿Qué otros principios hay? El principio del consensualismo, ¿sí? El que dice o establece que los contratos se hacen obligatorios solamente por el libre consenso de las partes, ¿ya? También, pues, se lo liga a la idea de la eficiencia que debe tener todo contrato, pero igual también contrasta con los otros como el de buena fe y ustedes saben el que vamos ya desarrollando, que es el de orden público y otros que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a regresar porque la materia de hoy, a lo que nos interesa llegar es a ver
cómo se relacionan y la importancia de los dos principios que hemos puesto de tema. El principio de buena fe y el principio de obligatoriedad. Previamente a observar unas diapositivas donde ya ustedes pueden tomar un poco de apuntes y también vamos a profundizar un poquito más en la explicación, quiero que preguntarle a ustedes si tienen aquí alguna duda o me siguen la idea del hilo de lo que estoy tratando de explicar. Tienen la palabra o me avisan para poder continuar. Adelante. Todo claro, abogado. Para darle un poco más de dinamismo a la clase, quiero que me ayuden, vayan turnándose para leer lo que dice aquí, ¿no? Vamos primero con el principio de obligatoriedad, fuerza vinculante o pacta sunt servanda, que es lo mismo, ¿no? Ya, alguien que me ayude con la lectura, por favor. Yo, abogado. Gracias. El principio de obligatoriedad, fuerza vinculante. Al generar una relación jurídica, las partes tienen la legítima expectativa que tiene cada una de ellas de obtener una conducta idónea de su contraparte, la misma que determina que el apartamiento de la relación solo pueda producirse por determinadas razones que son ajenas a la intención originaria de vincularse. Por tanto, las obligaciones tienen fuerza vinculante. Ya, miren que sin hablar del principio de buena fe, aquí hay una frase que tiene que ver con el principio de buena fe. Dice, con la legítima expectativa que tiene cada una de ellas de obtener una conducta idónea, ¿sí? Una conducta idónea. Entonces estamos hablando de la parte subjetiva, ¿no? ¿Cuál es mi intención? Recuerden ustedes, repito, muchas veces lo mismo. Así como la presunción de inocencia se respeta, nace con el ser humano, asimismo también se respeta el acto de buena fe. Yo. Gracias. Gracias, Robert. El principio de obligatoriedad, fuerza vinculante. Esta expectativa se traduce en la aplicación del principio de obligatoriedad del contrato, principio que ordena que el acto celebrado entre partes revierta singular importancia, pues al haberse constituido una relación jurídica se origina una deuda de justicia entre las partes que conlleva los efectos que precisamente las vinculan. Ya, aquí hay una frase que nosotros habíamos analizado, ¿no? Lo que es el vínculo jurídico y la relación jurídica, ¿no? Seguramente el autor de este texto los hace sinónimos, ¿no? Pero miren que hablan de la relación jurídica. Entonces, relación jurídica, y habíamos dado nosotros una explicación de que se discute cuál es primero la relación jurídica, el vínculo jurídico, si primero es el vínculo jurídico y después nace la relación jurídica, etc. Pero aquí como que se lo pone de sinónimo. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros estamos ratificando que está constituida una relación jurídica o vínculo jurídico que se origina en una deuda de justicia, nuevamente, en una deuda de justicia entre las partes. Miren cómo disimuladamente, para decir un término coloquial, disimuladamente se va hablando de una parte subjetiva que termina, concluye en el principio de buena fe, que ya lo vamos a relacionar. Incluso aquí hay un texto donde lo relaciona directamente, ¿no? Que es este de aquí. Alguien más que me ayude, por favor. Yo. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, clarito. Adelante, gracias. Principio de obligatoriedad. La obligatoriedad que se desprende de un contrato es una característica común, que no es accesoria ni accidental, sino que constituye uno de los principales efectos que genera su celebración. Con la obligatoriedad va la buena fe, que debe estar presente en todo contrato de manera continuada, desde las negociaciones que preceden la formación del contrato, incluida su celebración o concreción, hasta el periodo post-contractual, pasando por supuesto por la ejecución del mismo. Mire cómo se vincula. Lo que queremos nosotros dar a entender en esta clase es que la buena fe siempre estará incluso previo al contrato para que se pueda hablar de obligación, de fuerza vinculante, ¿sí? De pacta sunt servanda. Entonces, cuando nosotros
hablamos, ahí vemos, recitamos, es que el pacta sunt servanda dice que es obligatoriedad. Sí, un ratito, pero hay que analizar todo. Hay que ver cómo esa obligatoriedad, ese vínculo, ¿sí? Ese vínculo que existe, esa fuerza vinculante, tiene que ser contrastada con otros principios que tienen que cumplirse también y que van entre ellos chocando, digamos, y también pues se va solucionando para la efectividad de un contrato. Es decir, rompemos el mito que el contrato, claro, esa es una teoría normativista, que el contrato es ley para las partes y punto. Javier, abogado. Gracias, Javier. Teorías que se plantean en el principio de obligatoriedad o pacta sunt servanda. Teoría positivista normativista. Los contratos son obligatorios porque lo ordena la ley. Y punto, ¿no es cierto? Siga, sí. Teoría imperativa categórica. Los contratos son obligatorios porque son ley para las partes. Y por último, la teoría del poder de la voluntad. Los contratos son obligatorios porque es resultado de la voluntad. Entonces, mire que unas son radicales y las otras dicen, no, hay que ver qué es lo que pretende la persona que se obligue. ¿Qué es lo que se quiso? ¿Con qué se quiso obligar? ¿Quién más nos ayudan? Por favor, son, parece, 3, 4 láminas que faltan. Tatiana, abogado. Gracias, Tatiana. Adelante. El principio de, eso, ¿verdad? El principio de buena fe. El principio de buena fe se encuentra hondamente arraigado en el sistema jurídico de Andrés Bello, adelantado a su época, quien no solo consagró expresamente que los contratos deben ejecutarse de buena fe, sino que evidenció que la integración del contrato con todos aquellos deberes que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenecen a ella, es consecuencia directa del principio de buena fe. Muy bien. Entonces, nosotros estamos en este momento recogiendo argumentos para atacar ese principio de pacta sunt servanda de manera motivada, ¿no es cierto? Es decir, no siempre vamos a aplicar el aforismo de que el contrato es ley para las partes y punto. Entonces, miren cómo es necesario entender los principios que son necesarios en toda materia, ¿no? Porque ustedes saben que la norma, la regla es la que manda, prohíbe o permite, pero los principios son aquel sustento general universal donde se sustenta cualquier regla. Andrés Bello, con su característica originalidad nutrida por la tradición jurídica castellana, el Código francés y en muchos aspectos directamente por las fuentes romanas, presenta innovaciones en materia de buena fe, al dar un paso adelante frente a la propuesta legislativa del Código italiano de 1865, que reunía, a diferencia del francés, en un solo artículo lo ateniente a la ejecución de buena fe. En efecto, mientras el citado Código italiano agrupó los dos argumentos bajo la partícula copulativa y el Código de Bello, no solo los reúne, sino que los conjuga en una relación de dependencia utilizado en la expresión y por consiguiente, con lo de que directamente hace derivar de la buena fe la necesidad de integrar el contrato, no solo con lo expresamente pactado, sino que con todo aquello que emana lo que es la naturaleza de la obligación. Tenido la jurisprudencia que el principio de buena fe está presente en extenso, además de que dicha presencia se caracteriza por su marcada intensidad durante todas las etapas, razón por la cual cuando haya de juzgarse si el comportamiento de las partes se ajustó o no a la de los postulados de la buena fe, ello debe evaluarse de manera integral, revisando las posturas de las mismas en todos y en cada uno de los momentos del contrato. En todos y cada uno de los momentos del contrato, dice esta lámina. Pero la doctrina dice no solamente en el momento del contrato, e incluso post contrato
y antes del contrato. Es decir, recuerden ustedes que toda la obligación nace de la voluntad. De aquella voluntad, ese sentimiento interno exteriorizado y con el acto del consentimiento cuando la parte comparece, ¿sí? Y manifiesta su voluntad y da su consentimiento. Farid. Debe destacarse que ya de tiempo atrás la jurisprudencia había declarado la obligatoria aplicación del principio de buena fe, a la etapa que precede la celebración o formación del contrato, aún antes de que así fuera expresamente establecido adicionalmente. En cuanto a la aplicación del principio de buena fe en lo concerniente a otras esferas de la contratación diversas de la privada, como aquella del derecho administrativo, ha de señalarse la reiterada jurisprudencia y doctrina en el sentido de que dicho principio resulta plenamente aplicable en este ámbito. La jurisprudencia también pues ha declarado como antecedente jurisprudencial la obligación de que se debe aplicar el principio de buena fe. Entonces, ya regresamos.